Quizás no se haya notado, pero aparte de ser una devota del rock colombiano, soy una gran fanática de la balada romántica. Pero no siempre fui esta persona. Cuando era joven y empecé a interesarme en los primeros años de nuestra música juvenil, creía que las canciones almibaradas que salían de las emisoras que le gustaba sintonizar a mi mamá en las mañanas no tenían nada que revelarme. Pues el rock, de verdad, era el que habían hecho las agrupaciones de muchachos. No en vano, a esas bandas están dedicados los libros que reconstruyen la historia del rock colombiano. Y los programas de radio, las exposiciones, los documentales, mejor dicho, todas las fuentes de información que han sido elaboradas, no está de más decirlo, por expertos, los señores del rock. Pero no puedo ser ingrata. Obtuve mucha información de varios de esos expertos y de colegas y amistades que he hecho en este camino. Aunque también debo decir que, sin darme cuenta, fui incorporando sus prejuicios. No olvido lo que me pasó cuando apenas me formaba en el periodismo. Dado mi interés en el rock colombiano, me invitaron a ser parte de un equipo de una radio universitaria. Y yo hacía una programación ortodoxa, pues ignoraba todas las canciones de las Sembradoras de Estrellas. Pero un día, a la salida de la emisora, mis compañeros me pillaron canturreando una canción de Rocío Dúrcal. Porque pues, ¿a quién no le gusta Rocío Dúrcal? Todavía recuerdo las miradas de reprobación, las risitas y los «¿Usted qué está cantando? Yo pensé que usted tenía buen gusto». El mensaje de la manada rockera me quedó clarísimo. Esas canciones de la emisora de mi mamá eran pueriles. Pero con el tiempo y una pizca de suspicacia me di cuenta de que no es cierto que el buen gusto rockero no disfrute de las baladas románticas. Cuando salíamos de la emisora, a veces íbamos a un bar que quedaba cerca. Y entre las cervezas y las canciones que pedíamos, anotándolas en un papelito, descubrí que la balada romántica es muy bienvenida entre los rockeros si la cantan hombres muy varoniles, pero eso sí, con pantalones ajustados, melena abundante bañada en laca, ojos delineados, labios pintados y solos de guitarra rechinantes. O si las cantan mujeres, pero en inglés. En los programas sobre el rock clásico con los que yo me formé como periodista sonaban Whitesnake, Ozzy Osbourne, Van Halen, Aerosmith, mejor dicho, la crema innata del rock macho. Y lo hacían junto a cantantes y bandas lideradas por mujeres como Heart, The Bangles y Tina Turner. Pero en los especiales sobre rock colombiano, ni de riesgo escuché a Emilce, o a Vicky, o a Ángela y Consuelo. ¿Por qué cuesta tanto aceptar a la balada romántica de los 60 y los 70 como parte de nuestro rock? Yo digo que tiene que ver con que esa balada es considerada un sonido de mujeres y para mujeres. Para nadie es un secreto que se quedó en el gusto de las jóvenes que, como es natural, crecieron y ya adultas siguieron constituyendo la audiencia radial de muchas de las protagonistas de la primera música juvenil colombiana, quienes, al asomarse los años 80, dedicaron sus producciones discográficas en su mayoría a la canción melódica, como también se le llama a este género. Pero eso no es todo. Esta música sobrevivió en emisoras que gozaban de la predilección de las mujeres mientras desempeñaban el trabajo más feminizado de todos, el trabajo doméstico. Así que la canción melódica no solo era cantada por mujeres o por hombres que por el solo hecho de dedicarse a este género causaban inquietud en torno a su sexualidad, sino que era escuchada por mujeres mientras hacían las actividades menos asociadas con la masculinidad. Y yo estoy segura de que eso tiene todo que ver con que los documentos sobre la historia del rock colombiano no le dediquen un apartado entero a Vicky, y ni siquiera se atrevan a mencionar, por ejemplo, a Lida Zamora o a Yolanda.
¿Será que los hombres piensan que si le prestan mucha atención a la canción melódica van a terminar, no sé, transformados en mujeres o van a cambiar de orientación sexual o, Dios los libre, aprendiendo a fregar platos y a planchar? Es bueno preguntarse qué esconden los juicios musicales. Muchas veces debajo de ellos reposan prejuicios sexistas y de clase. Por fortuna, de esta trampa se puede salir con algo de voluntad. Lo sé por experiencia propia. Y la recompensa es muy generosa. En mi caso, haber dudado de ciertas ideas sobre la música fue recompensado con la pequeña colección de vinilos que resguarda la obra de las Sembradoras de Estrellas. Un conjunto de discos que, aunque alojan las sonoridades diversas que he presentado en los 5 episodios de esta serie, a simple vista pueden catalogarse casi todos como de baladas. Pues este fue un género que la industria musical se encargó de encumbrar en los años 70, al punto que a finales de la década había hecho de ella el sonido predominante en todo el mundo hispanohablante. Pero hay una sospecha que sí se puede tejer alrededor de la canción melódica, y tiene que ver con ese favoritismo de la industria musical. No se puede negar que el periodo de tiempo correspondiente a su conquista transcontinental coincidió con un momento social en el que se buscaba contrarrestar en todos los frentes los ideales de transformación de la contracultura de los 60. Y en nuestro país, como en todo el continente, arreciaba la represión militar y el ambiente era de restauración de los valores. Todo lo dejo por tu amor. Y los discos no mienten. Escuchándolos, se nota que el sonido melódico y las letras restringidas al romance y a la vida doméstica fueron marginando de la música juvenil a la experimentación sonora y las temáticas más rebeldes. De hecho, su sonido se homogeneizó hasta devenir una balada romántica más bien desabrida, que perdió gran parte de su encanto juvenil. Pero esta no es una razón para desdeñar nuestra balada romántica. Varias de las más grandes canciones del pop local jamás grabadas se ubican en su territorio. Y en su dulce océano he pescado joyas que explican muy bien por qué es un género que sigue gozando de un inmenso gusto popular. Todo lo dejo, puedes tomar mi corazón. Además, aquella juventud que abrevó en sus aguas no habría sido la misma sin ella. ¿Cuántas dedicatorias enamoradas he leído en las carátulas y los marbetes de los discos de las Sembradoras de Estrellas? Muchas de las personas de mi generación podrían remontar el origen de su existencia hasta una dedicatoria musical mediada por una balada romántica. Llego así a la última estación de mi recorrido por las protagonistas de nuestro primer rock, que también fue, cómo no iba a serlo, expectativa romántica, ternura desbordada y melodía bienhechora. Mi nombre es Leonora Parra Moreno y esto es Sembradoras de Estrellas. Sembradoras de Estrellas. Las primeras voces de la música juvenil en Colombia. Episodio 6. Un mundo para los dos. Balada romántica. De color, con su sol que calienta el corazón. Me había detenido ya en la frescura de las primeras canciones del dueto Ángela y Consuelo en el segundo episodio y en la exuberancia de su sonido discotequero en el capítulo anterior. Pero lo cierto es que las hermanas Talero Acosta son recordadas con cariño por su público de entonces gracias a sus canciones románticas. Durante la década en la que existieron como dueto artístico, Ángela y Consuelo grabaron 5 discos editados por Sonolux en los que fueron creciendo no solo creativamente, sino como cantantes y bailarinas. La aún novedosa música juvenil fue suficiente estimulante para desear que el juego infantil de ser estrellas se convirtiera en realidad por cuenta de su arrojo y la complicidad de su mamá.
Venimos de una familia muy musical. Mi padre pertenecía al conjunto Julio Isaac Calvo, que era de música colombiana. Me acuerdo que de niña, desde que nacimos, mi padre nos arrulló con su bandola. Consuelo y yo, Consuelo primero, luego yo, fuimos parejitas desde pequeñas para las pilatunas, para cantar, para bailar, para todo éramos nosotras las dos. Y en el colegio era igual, en el colegio nos escogían para cantar, nosotros estudiamos en el colegio del Pilar y empezamos nosotras las dos a cantar. Y mi padre vio que cuando cantábamos nosotras las dos, yo siempre le hacía la segunda voz a Consuelo. Entonces papá empezó como a poner cuidado en eso y me decía, haz esta nota acá o haz esta otra nota acá. Pero papá no quería que nosotras fuéramos cantantes, no. Nosotros para presentarnos ante a lo que hicimos, el primer programa, me refiero al primer programa de Alfonso Lizarazo, nos tocó decirle a papá que nos habían invitado a una reunión y le dijimos a mamá sí sabía que íbamos a presentarnos esa noche. Entonces les dijo, bueno, vamos a ver este programa que a mí me encanta. Cuando papá nos vio, dice mi madre que se quedó mudo. Dijo, caramba, estas muchachas se salieron con la suya. El encanto de Ángela y Consuelo pronto cautivó a productores de espectáculos y a empresarios, tanto que se convirtieron en la cara de un artefacto que desde mediados de los años 60 buscaba imponerse en el mercado nacional: las máquinas de coser Singer. Tú que todo lo mereces, por todo lo que tú trabajas, te vamos a hacer muy feliz. Máquinas tejedoras, neveras, televisores, radiolas, estufas, Singer para mamá. Creo que fuimos las primeras cantantes que iniciamos los comerciales en Colombia y los iniciamos en televisión. Como al quinto programa de televisión nos llamó un señor, Fernando Cortés, y nos dijo, yo trabajo con la compañía Singer Sewing Machine Company. Soy el nuevo gerente de esta compañía y quiero cambiar la imagen de la abuelita sentada en una máquina de coser. ¿Ustedes será que me pueden ayudar a hacer eso? Empezamos primero a grabar discos porque ellos compraban todos los discos de nosotras, la compañía, y los regalaba a toda la gente que podía. En Navidad. Entonces empezamos a viajar hasta en el último pueblito de Colombia. Donde había un almacén Singer. Sí, donde había un almacén Singer, allá estábamos. Y la gente era una cosa preciosa. Y mostraban el disco, mira, y a que nos lo autografiáramos. Así como duramos casi 11 años con Singer, o como 9 años, no estoy muy segura, pero esa fue una parte muy linda de nuestra carrera artística. Eso también nos ayudó bastante. La experiencia acumulada en la televisión y como artistas en vivo de Singer las preparó para entrar a los estudios de grabación, en donde se curtieron como cantantes y productoras artísticas. Al momento de grabar su cuarto álbum ya tenían muy claro cuál arreglista se acomodaba mejor a su estilo y qué tipo de canciones querían interpretar. Cuando hicimos la primera presentación con Alfonso Lizarazo, llamaron a Alfonso y Alfonso nos dijo a nosotras que una disquera quería grabarnos, pero como ya nosotros estábamos trabajando con Singer, nosotros le comentamos a Fernando Cortés, que era un personaje espectacular, y él nos dijo, bueno, chinas, vamos a aceptar lo de Sonolux, pero yo quiero grabar un disco con ustedes primero que todo. Fue cuando grabamos ese disco. Ya después entonces en Sonolux vieron que nosotras sí éramos capaces de grabar un disco y ya hicieron el disco con nosotras y nos pusieron a Alfonso Lizarazo y al maestro León Cardona. León Cardona de Medellín, porque nosotras grabamos en Medellín. Con él hicimos varias grabaciones, con Armando Velázquez, y ya teníamos esa experiencia de cantar ante el micrófono, y cuando nos dijeron hay que ir a un estudio de grabación, nos pareció genial y nos pareció mucho más bonito. ¿Por qué? Porque nosotras cantábamos un pedacito y nos llamaban para que viéramos a escucharlo como lo oíamos. Entonces eso nos pareció espectacular, y lo más lindo es poder uno escuchar lo que ha grabado y que lo ha hecho bien, o que de pronto hay algo que uno hizo que quería hacerlo mejor, entonces ahí puede uno decir, no, quiero hacer este pedacito que me parece que me quedó mal, o lo quiero hacer diferente. A medida que fuimos grabando uno tras otro, fuimos mejorando nosotras también, en el sentido de fuimos como madurando la voz. En las grabaciones aprendimos muchísimo. Hay alegría, hay amor. Pari, pa, pa.
El disco Esta Rosa Roja fue editado en 1975 y es el último paso que dieron Ángela y Consuelo antes de encaminarse definitivamente hacia un sonido más moderno y sofisticado. Igual que sus trabajos previos, este álbum contiene canciones de música tradicional colombiana, pero se enfoca más en la cumbia y, por supuesto, en la balada y el pop. Entre las 12 canciones se destacan Llega el verano y ¿Por qué no dices la verdad?, 2 temazos de autoría de Clara Inés Posada, su compañera de escenarios a comienzos de la década. Pero hay otro hit que sobresale. Con una rosa en la mano te digo lo mucho que yo te amo, cariño, te quiero. Y en la palma de tu Escogido por las hermanas Talero, es la canción que le da título al álbum y que firma un joven michoacano que ya despuntaba en las radios y en el firmamento. El único, el incomparable, el irrepetible, el bien amado Juan Gabriel. La pondré en la palma de tu blanca mano y ahora tú me dices si ya no me amas. Es una costumbre que tiene en mi pueblo al decir me gusta si que eres muy guapo. Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. Pero la posibilidad de hacer música un poco más arriesgada y menos convencional que la balada romántica, que para entonces ya colonizaba las principales emisoras del AM capitalino, llegó de la mano del arribo a la órbita de Ángela y Consuelo del compositor y arreglista César Hernández. Versiones de canciones de la agrupación sueca ABBA y de piezas de bossa nova y cumbia fueron apareciendo graneadas en sencillos hasta la edición del que fue su Canto de Cisne, el álbum Esta es tu música, el disco con el que prendí la fiesta del episodio anterior. Todavía no me repongo. Tengo personas en esta época que, claro, eran niños cuando nosotras cantábamos y ellas le dicen a mis hijas, es que cuando yo veía cantar a tu tía y a tu mamá, ellas se ponían botas blancas y yo empecé con mi hermana a ponerme botas blancas porque me parecían divinas. Entonces es una cosa bonita que a estas alturas de la vida, tan mayores, haya gente que se acuerde. Tan mayores tú, ¿no? Pero sin embargo, el dejar de cantar fue duro para mí, dejar de cantar con mi hermana, porque es media vida, ella es media vida mía. Entonces fue duro, muy duro para mí. Es más, lo pienso y me emociono. El dueto de las hermanas Talero llegó a su final recién iniciaba la década de los años 80. Ángela se mudó a España y Consuelo ingresó a la agrupación Cuarta Generación, liderada por César Hernández. 4 décadas más tarde, sus canciones siguen apareciendo en vetustas estaciones de radio y canales de YouTube nostálgicos. Pero recientemente abrieron una cuenta de Instagram en la que publican emocionante material de archivo audiovisual. con todo mi amor. Sin preguntar quién eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. Como lo demuestra la carrera de Ángela y Consuelo, la música juvenil creció nutriéndose de versiones. Canciones que llegaban en sus originales cantadas en otras lenguas y se adaptaban al castellano. Por eso las primeras décadas de nuestro rock son una fuente inagotable de covers inesperados y grandiosos. En su debut de larga duración editado en 1976, la barranquillera María Eugenia Murgas Acosta, más conocida como Jimena, la misma que me puso a bailar con Tuya de la cabeza a los pies en el episodio anterior, presenta una fabulosa versión de Be My Baby, el clásico del rock que hizo popular Ronnie Spector en 1963. Por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi alma. Wow, wow, wow. Ese álbum de Jimena, editado por CBS, contiene algunas canciones que se fueron lanzando desde 1974, incluyendo otra versión que, a diferencia de la injustamente olvidada Tú serás mi baby, le trajo reconocimiento y problemas. Aunque en el álbum aparece titulada como Divorcio, es una grabación del sencillo llamado Secuestro, una rockerísima pero tétrica versión de la canción The Hostage o El Rehén, compuesta por Giorgio Moroder para Donna Summer.
Adaptada por el director musical Ricardo Acosta, la canción relata la historia del secuestro de un niño. Pero si en la primera versión el delito lo lleva a cabo un grupo de criminales, parece que para el álbum quisieron, no sé, suavizar el asunto y quizás no herir más las susceptibilidades del tenso ambiente sociopolítico nacional. Así que convirtieron el drama de secuestro en un conflicto matrimonial. Por alguna razón les pareció menos polémica la idea de que un padre tomara como rehén a su hijo para obligar a la madre a firmar el divorcio. Una locura. En cualquier caso, esta controvertida canción le otorgó un lugar especial a Jimena en el universo del pop colombiano de los 70. Creo que he sido la única cantante colombiana que le han vetado un disco. Se llamaba Secuestro. El gobierno dijo a través del Ministerio de Comunicaciones de que eso era una apología al delito. Me veta ese disco, donde yo no podía ni cantarlo ni pasarlo por las emisoras. Eso me dio a mí una popularidad inmensa. Cada vez que me preguntaban en esa época, ¿qué resultados tuvo usted del secuestro? Y yo le decía popularidad, porque yo al día siguiente aparecía en todos los noticieros de Punch, de Caracol, de todas las programadoras que estaban en ese momento, y salí en las primeras páginas de todos los periódicos y se dieron cuenta que existía una cantante que se llamaba Jimena. Desde el día que te vi, la vida para mí fue de color de rosa. Las letras que se conseguía mi productor, que en ese caso era Ricardo Acosta, un cubano radicado en Costa Rica, eran letras muy directas. Por ejemplo, ¿por qué el amor se va? Decía, acuéstate que quiero hacerme tuyo. Entonces imagínate, hace 40 y no sé cuántos años, eso fue en el año 77, diciendo una chica de 19, 20 años, no, ya yo tenía ahí 22 años, diciendo, acuéstate que quiero hacerme tuya. Eso era una vulgaridad, eso era algo espantoso, algo que... En el año 78 mi disco estaba de primer lugar en Chile y en Argentina en el Mundial de Fútbol. Y tuve que hacer una nueva versión para Argentina para poder difundir porque ellos estaban bajo un gobierno militar. Entonces en vez de decir acuéstate que quiero hacerme tuya, me tocó grabar el tema para ellos, esa parte donde decía acércate que quiero estar contigo. Todas estas cosas me causaban a mí risa. Yo la verdad es que nunca me creí la estrella del mundo. Todo lo tomé en una forma humilde y toda mi carrera fue así. Al margen de las polémicas, Jimena participó representando a Colombia en la edición de 1977 del otrora prestigioso Festival OTI de la Canción, creado por la Organización de Televisión Iberoamericana, y grabó 4 discos más de larga duración. En el tercero, ya lejos del musidrama que representó Secuestro, hay una danzarina versión de ese himno universal del pop llamado La Vida en Rosa. Y ya que Jimena me hizo abrir un capítulo que bien podría llamar Baladistas en apuros, debo mencionar ahora a quien fuera la figura de la balada romántica colombiana de más éxito y reconocimiento internacional en los años 70. Todo lo dejo por tu amor. Mi hogar, mi vida, mis amigos. Y no reprocho mi querer, nada quiero comprender. Quien canta es Claudia de Colombia, una mujer que debutó como artista juvenil en 1965 en un disco compilatorio de El Club del Clan, pero que solo hasta 1970 inició una carrera discográfica constante que se extendió hasta mediados de los años 90. Como sucediera con Vicky, la bogotana Blanca Gladys Caldas Méndez no se hizo popular con su nombre de nacimiento, sino con el que le puso Guillermo Hinestrosa primero, Claudia, y el complemento que aportó el sello CBS después, de Colombia. Así la conocí y así digamos que las canciones de Claudia siempre sonaron en mi casa materna, pero no me gustaban.
Sin embargo, entre los discos que me traje conmigo de la casa de mi mamá, hay uno que recuerdo ver siendo niña, pues se lo regaló mi papá y en la portada se asoma la cara de Claudia en medio de un pelazo negro azabache. Se titula Cuando estemos juntos. Y una vez le di una segunda oportunidad en mi tocadiscos, encontré una cautivadora balada acústica escrita por Raúl Rosero y arreglada por Armando Velázquez. Se llama Todo lo dejo por tu amor. Y en la contraportada aparece un texto bastante sentido de Claudia. Quiero que sepan que he vuelto a cantar solamente para ustedes, porque de verdad les debo mucho. Mi más grande anhelo es que estas canciones las vivan con la misma intensidad con que yo las he vivido. Prométanme que cuando estemos juntos no nos separaremos jamás. Hasta siempre. Pero lo que parece una despedida solo era la consolidación de un vínculo con sus innumerables seguidores. Con el respaldo de CBS y los buenos oficios de su productor, Santander Díaz, Claudia se volvió popular en Latinoamérica y casi que un símbolo nacional colombiano, al punto que un comentario suyo en público ocasionó una crisis diplomática. Qué grande es el universo, maravilloso es el sol, que brilla en el firmamento. A finales de enero de 1975, en un concierto en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, estando presente el presidente de ese país, Carlos Andrés Pérez, Claudia soltó, como si nada, un comentario entre coqueto y desenfadado. Le pidió al presidente venezolano que le regalara el archipiélago de los monjes. El problema es que los monjes era un territorio que había estado en disputa por mucho tiempo entre los dos países. Al día siguiente, la prensa venezolana convirtió el comentario en un asunto de carácter nacional con titulares escandalosos. Cuando llegan los periódicos al hotel, a la habitación, y yo veo aquello, yo empecé a llamar a Palacio, porque a mí me gusta saber si realmente el presidente estaba enojado conmigo como lo decían ahí. Y empiezan a cortarme la comunicación en el hotel. Y me incomunicaron. Entonces dije, cojo un taxi y me voy al hotel, a Palacio. Y mi mamita, pobrecita, no vaya, mi amor, mire que puede pasar algo. Porque además eran aterradores los títulos, ¿no? Cuando yo llegué, se vinieron todos los guardias encima de mí, yo me asusté. Dije, diablos, me van a meter presa. Entonces, resulta que era para pedirme autógrafos. No puede ser. Casi me muero. Luego los edecanes vinieron, me llevaron al despacho de Guido Grosco. Me dijo, Claudia, el señor presidente no está bravo contigo. Le dije, no, yo quiero que él me lo diga. Bueno, pasé. ¿Qué hubo, Claudia? ¿Cómo estás? Me dio un abrazo. No te preocupes, tú sabes cómo es la prensa. A mí no me has ofendido. Bueno, llegamos a Bogotá y le dijeron a todo el mundo que se bajara menos yo. Y yo casi me muero, porque entraron una cantidad de militares y yo dije, Dios mío, allá no me pusieron presa, pero aquí... Pues resulta que era que me estaban haciendo un recibimiento. Habló el doctor Carlos Lleras Restrepo. Klink era un periodista también increíble, que ellos nunca se metían con farándula. Sacaron columnas defendiendo. A pesar de que Claudia lo recuerda como una anécdota simpática en la entrevista que le concedió a la periodista Pilar Jung para su programa Generación R, lo cierto es que durante ese par de días de comienzos de 1975, el conflicto siguió escalando. Diferentes agentes de la prensa y el entretenimiento venezolano la vetaron, forzando la cancelación de una serie de presentaciones en el interior del país y prohibiendo sus canciones. El 1 de febrero de 1975, El Tiempo reportó el asunto en primera plana. Según ese informe de el diario La cadena radial colombiana Caracol, suspendía toda transmisión de actuación de artistas, pistas, discos, etc. de personas venezolanas. Por su parte, el representante de Claudia declaraba que las asociaciones artísticas ordenaban a sus afiliados no actuar junto a grupos o solistas del vecino país que se encontraran en Colombia. Por supuesto, el caliente episodio binacional se fue enfriando y Claudia regresó a Venezuela al año siguiente a seguir complaciendo a su público romántico.
Pero que no se diga que la canción melódica no trascendía las fronteras del corazón. Ay, qué pena, amor, que no estés aquí. Ahora sí que te amaría. La balada romántica no solo fue causa nacional, también fue un terreno tan fértil que para muchas de las sembradoras de estrellas constituyó el puerto de partida hacia otras aguas sonoras. Este temazo del pop italiano se llama Si supieras, amor mío, y aparece en el álbum Con más amor, el penúltimo disco que para Seida grabó en 1973 Yolanda, la cantante que en el segundo episodio me contó sobre los inicios de su vida artística en la música juvenil siendo todavía una niña. Pero a medida que fue creciendo, Yolanda decidió sobre su sonido y su repertorio. Después de su frustrado ingreso al conservatorio y su consiguiente llegada a una facultad de publicidad, aparcó la música por un tiempo y se despidió de las baladas. Dejé de cantar un tiempito mientras estuve en la universidad, muy contenta, muy juiciosa, y después me picó otra vez, empezaron a buscarme otra vez. Yo dije, yo balada no grabo más, porque la verdad era que en ese momento venía en la decadencia la balada, y yo estaba muy desilusionada. Entonces Elkin Mesa, me dijo que él me hacía un disco, en disco Bambuco, Orbe, pero que me iba a ser inicialmente un sencillo, que él creía que yo cantaba muy bien la ranchera y la música tropical. Y yo le dije, no, yo quiero cantar una cosa que donde quiera que vaya, se me respeta, porque yo quiero ser la primera en eso que voy a hacer. Pero entonces Discos Daro, que estaba manejando Antonio del Vilar, me llamó y me dijo que ellos querían hacerme 2 discos al año, uno que fuera de música romántica, que era lo que venía haciendo, y otra de música tropical. Pero resulta que se pegó tanto ese disco de música tropical que yo dije, no, quedémonos con esto. Y la verdad que sí, miren, en esa época, por ejemplo, el segundo LP que hice de música tropical, yo me acuerdo que yo cogía el dial del radio y en 6, 7 emisoras yo estaba sonando. Era una cosa impresionante. El regreso de Yolanda a los surcos del vinilo no sería por la avenida de la canción romántica, sino por la autopista de la música tropical. 5 años después de su último trabajo para Codiscos, debutó en 1978 con un álbum homónimo en el sello Discos Daro Internacional. En la foto de la carátula ya no luce como un adolescente, y en el respaldo, con la prosopopeya habitual, se declara: son muy pocos, para no decir ninguno, los seguidores del ambiente musical colombiano en los últimos años que han podido olvidar el nombre de Yolanda, la que ahora ha tomado la determinación de triunfar en el mundo de la música autóctona de nuestro país, aquella popularmente conocida como caliente o bailable. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Y en verdad me gusta mucho esta versión caliente y bailable del clásico de Juan Gabriel popularizado por Rocío Dúrcal en clave de mariachi. Así que entiendo muy bien por qué Yolanda creció como artista de música tropical, aventurándose incluso a grabar en solitario un disco de vallenatos en 1981, antes de que lo hicieran otras musas. Pero siempre dejó evidencia de su pasado discográfico. En sus primeros 3 álbumes para Discos Daro, en medio de composiciones de Jairo Varela, Francisco Zapata y la producción del salsero colombiano Willy Salcedo, quedaron grabadas en la voz de Yolanda otras 2 canciones del llamado Divo de Juárez, el ídolo definitivo de la balada pop. Yo siempre grababa canciones de Juan Gabriel. Las rancheras se las volví en tropical. Me encantaba. Yo venía de que yo peladita conocí a Juan Gabriel, el primer disco que hizo de rancheras. Entonces resulta que había una canción que decía: ¿dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor que yo ya no he visto más? Y la grabé, así como un paseíto orquestado, y gustó mucho. Resulta que llegó Humberto Moreno, amigo mío desde Codiscos, me dijo: Yoli, mira esta canción, yo oí, me gusta mucho, no había llegado a Colombia, y lo grabé. Después fue que llegó el de Rocío Dúrcal, pero lo pegué yo, primero se pegó en tropical. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más, pues tú me
Y una cosa muy chévere es que en el año 82 saqué un disco, no, en el 81, saqué un disco de música vallenata. Por el gusto mío por la música vallenata, porque en Ocaña desayunamos con vallenato, almorzamos con vallenato, es impresionante. Entonces le dije a Israel Romero, el del Binomio de Oro, ¿cómo me gustaría hacer un disco vallenato? Dijo, yo te ayudo. Una parte la grabó él y otra parte la grabó Ismael Rudas. Además, el disco que yo más vendí en Ocaña fue ese disco de música vallenata. Fina Estampa Vallenata se llama el disco. Otras artistas reflejaron en su obra esta transición estética de la canción romántica, que fue yendo del pop hacia diferentes aires musicales. ¿Cómo beber esta bebida amarga? María del Socorro, la mujer abeja que aportó uno de los temazos discotequeros del episodio anterior, plasmaría en ese mismo disco los avatares de una juventud que ya no lo era tanto y que, al igual que sus ídolos juveniles, se adentraba en la adultez. No, pues yo seguía a todos los baladistas, yo seguía a Claudia de Colombia, a Vicky. Yo realmente fui de las más pequeñas de todas esas generaciones, desde los años 60 y 70. Los seguía a ellos, me aprendía todas las canciones de ellos, me encantaban las baladas. Yo dejaba de ir al colegio para escucharlos a ellos, quedarme toda la tarde escuchándolos. Bueno, una vaga total, dedicada a escuchar a nuestros artistas. Mi mamá, ¿y usted por qué no fue al colegio? Me dejó el bus. Mentira, me quedaba para escucharlos a todos ellos. Entonces me fui para Bogotá y empecé a cantar jingles y coros para discos. Y uno de los ingenieros de sonido fue el que me recomendó como baladista. Digo, hay una niña que canta, que hace coros y ella puede ser una gran artista. Y entonces de la disquera me escucharon y me grabaron. Y logramos un muy buen sonido, tan acústico, tan limpio. A mí me encanta mi producción. La vida adulta ortodoxa que lidia con lo doméstico y lo laboral y algunas delicias y suplicios de la vida conyugal aparecen explícitas en 3 de las canciones del disco homónimo de María del Socorro, editado en 1980. Soy secretaria y Cáliz, de los brasileños Edu Lobo y Chico Buarque, respectivamente, y Despierta, la única compuesta por ella para ese disco. Esa canción se la hice a mi esposo. La hice cuando mi hijo Camilo estaba pequeñito. Pues él nació en el 78. Yo sentía que como que él no entendía que ya había un niño en la casa. O sea, como que estaba como, ¿qué pasa aquí? Entonces yo le dije, pilas, hermano, despiértese que aquí tenemos un niñito. Y pues nosotros éramos una pareja muy joven aún, muy chiquitos. Esa es la historia de esa canción. Una historia muy real. La vida no es sencilla, pero es linda tal vez. Despiértate, mi vida, siempre los días con amor ardiente. Y si Yolanda encontró en la música tropical su lugar artístico, a María del Socorro le ocurrió lo propio con la música llanera, pero tampoco olvidó nunca a sus primeros referentes. Mira, yo era baladista, yo seguía trabajando, seguía haciendo programas de televisión y todo. Y un día llegaron a mi casa los llaneros. Isaac Tacha, Darío Roballo, Pablo Augusto Torres, Orlando Rueda. Llegaron a la casa y me dijeron, la música llanera necesita una voz como la suya. Y yo, ¿pero por qué no? Yo no tengo idea de cantar música llanera, es muy difícil. Eso es terrible, yo no soy capaz de cantar esa música. Entonces, miro, no, es que el timbre de su voz da para la música llanera. Entonces me dijeron, haga un tañido. Y yo, ¿y eso cómo es? Entonces me dice Isaac Tachaga, ¡ah! Y yo le dije, ¡ah, la, 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 la! Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón. Y ese es un tañido, el ¡ah! Pero más duro, ¿no? Digo que aquí me da pena hacerlo más duro. Es más fuerte, es con mucha fuerza ese sonido. Y ahí empecé con la música llanera, pero yo siempre he cantado mis baladas. Yo tengo grabado la canción Pobre Gorrión, lo grabé en una de mis producciones de música llanera. De la producción A Mi Manera, grabé esa canción porque Vicky fue una gran amiga mía. Sigue siendo en el recuerdo de todos como una mujer muy valiente. La tarde gris, tus alas desplumadas,
menciono a Vicky no es para nada gratuita. Para entonces, la gran cantautora bayuna hacía parte de la realeza de la canción melódica en América Latina por cuenta del álbum Mi Ofrenda, el disco que me ayudó a comprender la influencia que llegó a tener la balada romántica a finales de los años 70. Mas terminó muy pronto tu ventura, un ave superior a ti quería. El nido que soñabas era tuyo. Mi Ofrenda muestra a Vicky en la portada tocando la guitarra sentada en el piso, y es el disco en el que está Pobre Gorrión. Esa canción que, como conté al inicio de esta serie, desbloqueó de repente un recuerdo musical de mi infancia que me hizo preguntarme por las mujeres de nuestro primer rock. Pero es una canción especial no solo por mi anécdota personal, sino porque con ella Vicky atravesó el continente y llegó hasta América del Norte. Y no por voluntad de su disquera, sino gracias a una serie de eventos fortuitos. Aunque el disco fue editado en 1979, el responsable de que El Gorrioncito migrara fue la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19, que ocurrió en febrero de 1980. Este acontecimiento atrajo a periodistas de toda América, y entre ellos a un peruano y un argentino corresponsales residentes en Estados Unidos. Fascinados por Pobre Gorrión, que estaba pegadísima en Bogotá, se llevaron consigo una copia del disco. Y así terminó llegando una desconocida cantante colombiana a emisoras de Houston. Pobre Gorrión es, sin duda, el super éxito de Vicky, pues no solo la llevó a grabar en México su siguiente álbum, sino también a girar por varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Houston, San Francisco y Nueva York. Buscaste entonces dónde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Me gusta pensar que la popularidad de esa canción tiene que ver con el hecho de que salió directamente del corazón roto de Vicky. Después de repasar muchas entrevistas en las que da distintas versiones sobre su origen, me quedo con la de su libro de memorias. Según lo cuenta allí, Vicky había renunciado abiertamente a unirse en matrimonio y no solo no podía ser madre, sino que nunca había querido serlo. Pero se enamoró ferozmente de un hombre e hizo una vida durante 5 años con el que consideró siempre el amor de su vida, al que, no obstante, le dejó la puerta abierta para que pudiera irse a hacer familia con otra mujer. Le puso una única condición, que le avisara. Pero mientras ella estaba de gira afuera de la ciudad, el amor de su vida se casó con otra mujer y no tuvo la delicadeza de contárselo. Lo que sí tuvo, por supuesto, fue la desfachatez de negárselo en su cara varias veces. Al final, fue una amiga la que le abrió los ojos. Consciente del desenlace, Vicky miró a la ventana mientras llovía. Vio a un gorrión disputando con otro una rama para escampar, que me gusta imaginar que fueron más bien 2 bogotanísimos copetones, y ¡pum! Te equivocaste, gorrión, te equivocaste. El nido que soñabas no era el tuyo. Según dicen quienes las han escrito, muchas de las canciones de amor de la balada romántica no tienen un origen específico y vienen de lo que se presume que quiere escuchar el público. Pero la canción que consagró a su mayor estrella en Colombia nació de la realidad insondable de un corazón traicionado, que dejó de creer rápido en las historias de amor. Esta es Vicky, no cuando cantaba para enamorar, sino cuando decía lo que pensaba. Yo crecí en medio de cuentos de príncipes y hadas, y el príncipe pues venía por la princesa en un caballo blanco, con una capa al aire así, era rubio. Entonces, bueno, hemos dicho, este es el amor. Y mi primer amor fue un niño rubio de ojos claros, entonces ese es el amor. Y yo seguía alimentando ese sueño de que el amor era eso, por lo tanto era perfecto. A medida que voy creciendo y que empiezo a tener mis relaciones sentimentales, me empiezo a dar cuenta que es carreta, que eso no es verdad, que el amor es una cosa que dura 10 minutos. Habrá excepciones, pero por lo general la regla es, el amor es mentira, es una mentira bonita que nos ayuda a pasar el tiempo, que además nos encanta llorar, mi amor, porque te todas esas cosas, ¿no? Que con el tiempo ya pasan a un segundo plano. Cuando el ser humano aprende a amar, paradójicamente, que ya como con un hombre que fue un hombre clave en mi vida, entonces ya te empiezas a amar es como más espiritualmente, más conscientemente, pero el amor ese caprichoso no, yo no creo en eso. Pero igual, como compositora es mi obligación darle canciones a mi gente para que alimente su amor o sus tristezas con ellas.
los años 80 serían distintos para la música juvenil hecha en Colombia. El rock se bifurcaría aún más, expandiéndose de forma subterránea hasta horizontes igual de emocionantes que los de sus orígenes. Y la canción melódica se convirtió en una estación cómoda para miles de adultos jóvenes y distante para las nuevas generaciones. Pero no quisiera terminar este recorrido por las mujeres de nuestra primera música juvenil quedándome antojada de compartir con quien me escuche algunas de las canciones espectaculares que se pueden encontrar incluso en los discos de baladas que parecen no ofrecer mayor novedad sonora, así como algunos temazos de artistas fugaces sobre las que no he podido averiguar mucho todavía. Y para compartir estos bombones voy a jugar a armar un disco recopilatorio, sin purismos y sin solemnidades. Aquí va, una versión personal de lo que Codiscos editaba cada año como un exitómetro. Es mejor que seas sincero en la vida una vez. No te quise como amigo y un amigo quieres ser. Inicia el lado A de este exitómetro, Déjame, déjame, editada en 1974 y cantada por Claudia Osuna, oriunda del municipio de Mosquera, Cundinamarca, y fichada por Discos Philips luego de su participación en el concurso La Orquídea de Plata. Para ese sello grabó 3 LPs y representó a Colombia en el Festival de la OTI en 1973. Pero bueno, para ponerle más emoción a este compilado, jugaré a lo grande, imaginando también mi propia emisora romántica. Se acabó, mi amor lo mataste. Aquí en La Cura Estéreo, su radioestación favorita en las ondas del éter, viene una tanda de las 2 pegaditas. 2 canciones seguidas debidamente espolvoreadas de esos daticos cocteleros que tanto gustan. Desde Ibagué, con ustedes, la ganadora del premio a Mejor Intérprete del Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1974, Clemencia Torres, y llega con esto que se llama Se Acabó. Se acabó, estoy destrozada. Es la vida, un poema muy difícil de interpretar. Llega alegre. Escuchábamos Es la vida, editada por Discos Orbe también en 1974 y cantada por Marta Isabel, una bogotana que dejó grabados 5 sencillos de balada pop para diferentes sellos, incluyendo el flamante FM Discos y Cintas. Y ahora vamos con María Antonia, cantante medellinense que grabó para CBS con el respaldo de Harold Orozco, arreglista de su único disco titulado como el tema principal, Jardín de Rosas, una canción que en diferentes versiones se convirtió en un clásico del ska y el country, solo aquí, en La Cura Estéreo, la emisora en donde cada canción es una caricia para el corazón. Te soy sincera, nunca te prometí un jardín de rosas. Tal vez al hablarte, sin yo saberlo te enamoraste. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Escuchábamos Voy a pintar las paredes con tu nombre. ¿Qué tal ese título? Ahí está para que la dediquen. Canta María Eugenia, una de las artistas más prolíficas de la música juvenil en Colombia en los años 60 y 70. Nació en Cali, debutó en Sonolux y hasta 1974 grabó para ese sello y para CBS 10 LPs repletos de baladas, rock and roll, bolero, cumbia y más música tradicional latinoamericana. Interrumpió su vida artística para siempre cuando se casó con un político bayuno del Partido Conservador. Tus manos sobre mi rostro, la luz del sol sobre mí, tus dedos sobre mi frente, tan suavemente te
callaba, no sé por qué. Y finaliza el lado A de mi exitómetro de suspiros románticos con un artista del sello famoso, el mismo que editó e hizo populares los exitómetros. Integrante original del Club del Clan, María de la Luz Barrera Viñales, archiconocida como Mariluz, fue fichada por Codiscos en 1972 y ese año debutó con el LP En el Amor, un álbum que, de ser una dulcería, sería el sueño de cualquier goloso. Le trae rimbombante versión de la canción Nada de Nada de la cantautora Cecilia y foto gratuita del artista con el gran Camilo Sesto en la contraportada. Pero lo mejor que tiene es la estupenda versión de Killing Me Softly with His Song, el clásico de Roberta Flack que aquí se llama Mátame Suavemente. En la película Los Jaguares contra el Invasor Misterioso, estrenada en el 75, se puede ver a Mariluz interpretando esta canción en una escena grabada en la discoteca El Unicornio, ubicada en ese entonces al norte de Bogotá. Y después de grabar 7 discos para Famoso, Mariluz se destacó precisamente por su faceta actoral. Lado B. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho, tu desnudez y aún vivo reproches que imaginé. Con ustedes, una de las canciones favoritas de mi mamá, Quiero abrazarte tanto. Canta Carmenza Duque, una señora voz que primero grabó con Codiscos y desde mediados de los 70 siguió su carrera discográfica con Discos Bambuco. Este portento de canción es original del asturiano Víctor Manuel y el arreglo vocal es de Aníbal Ángel, peso pesado de la música tropical colombiana. Alabado sea ese cóctel al que se le debe esta versión tan ardiente. Nuestro rincón en aquel salón, con descubiertos y tu canción, y con tus flores en el carrón. Carmen Elvira Duque nació en Manizales y antes de cumplir 20 años ya era una figura promisoria. En 1969 debutó en Codiscos con Ella es, un LP con una de las portadas más psicodélicas de esos años. A comienzos de los 70 grabó 3 discos para Seida y 2 para Famoso. Más tarde formó parte de Discos Bambuco, en el que encontró su lugar en la música ligera con versiones de estándares del cancionero tradicional latinoamericano. Y ahora, en una nueva tanda de las 2 pegaditas de La Cura Estéreo, la emisora en donde cada canción es una caricia para el corazón, le damos paso a este tema del misterioso dueto medellinense Día y Noche. Integrado por las hermanas Alicia y Teresa Crespo, apenas dejó un sencillo grabado para Seida, ¿Dónde estás? Vi un pájaro volar sobre las nubes, pude entonces recordar cuando te tuve. El sol y la tierra nos unirán, la luna y la estrella deslumbrarán la ilusión que vive en tu amor, la pasión de mi corazón. Suena Te buscaré, de Ana Victoria, una cantautora oculta de la que poco se tiene registro. Su nombre de pila es Ana Victoria Medina. Nació en Bogotá y en 1973 grabó un sencillo para el sello Montserrat producido por Jaime El Patrón Rodríguez, fundador de Columna de Fuego. Esta información de La Cura Estéreo proviene de la Guía de la Balada Pop en Colombia, de Jesús Alejandro Arriola Mejía. Pues aunque hoy le damos rienda suelta al dato coctelero en La Cura Estéreo, lo que no hacemos en esta emisora es replicar esa indecorosa práctica de la divulgación musical en redes sociales. No citar las fuentes de información. Toda mi vida y será mi rey, mi Saturno y será el astro del mundo. No sé qué pasará. ¿Qué pasará?
razón para vivir. En el mundo se ha perdido la alegría de reír. No sé qué pasa. Ahora vamos con Clemencia Echeverry, una mujer nacida en 1950 que poco o nada se asocia a la música juvenil. Pero a que no adivinan. En su adolescencia incursionó en el pop de la mano de Seida Codiscos. Mucho antes de dedicar su vida al arte contemporáneo y realizar instalaciones en diferentes museos del mundo, Clemencia grabó Estamos Solas, Guitarra, un álbum con versiones de Chabuca Granda, Los Bee Gees, Sandro, Burt Bacharach y el gran Luis Eduardo Aute. En su voz, No sé qué pasará. No sé qué pasará. No sé qué pasará cuando el amor no alumbre más. No hay más ley que el dinero, ni más ley que la maldad. El mundo me está esperando, tengo ganas de ir caminando por él. Tener el sol en mi piel, ser muy libre y crecer. Me pongo un jean. Y con la voz de Rita Robert entonando el himno juvenil de finales de los años 70 llamado Con mis jeans, vamos llegando al final de este exitómetro. Entérese de la particular historia de Rita aquí en La Cura Estéreo. Esta mujer no era la escritora de las letras de sus canciones, pues de ello se encargaba su coautor y compañero, pero sí era la compositora de la música. Llegó a Bogotá en el 77 partiendo de su Buenos Aires natal, echó raíces, y terminó grabando 2 discos de pop para Sonolux en 1978 y 1979. Compuso después una serie de álbumes de jazz y música experimental hasta su fallecimiento en 2012. Con mis jeans voy por el mundo y encuentro la verdad. Y desde La Cura Estéreo le enviamos un saludo a nuestro amigo José Peña. Todos los discos necesarios para escuchar este exitómetro los conseguimos en su tienda, en la calle 17. Algunos pudimos comprarlos, pero otros se salían del presupuesto de La Cura Estéreo, lo cual no fue impedimento para que José los prestara. No todo es negocio, y hay vendedores de discos conscientes de que resguardan parte del patrimonio de nuestra música popular. Te vas, amigo, ¿dónde vas, caminante? Por el mundo tú andarás, tu destino, amigo, es un camino, no lo busques, el destino te lo da. Y con Vicky termina este exitómetro para suspirar. Guarden en su corazón para cuando necesiten despedirse, amigo caminante. Tu destino es el camino y no conmigo, que la suerte te acompaña al caminar. En los micrófonos de La Cura Estéreo, en donde cada canción es una caricia para el corazón, les acompañó Leonora Parra Moreno. Hasta la próxima. Tu destino es el camino y no conmigo, que la suerte te acompaña. Y con la última canción del exitómetro, que está también en Mi Ofrenda y es antagonizada por el mismo sujeto que provocó Pobre Gorrión, termina también en Sembradoras de Estrellas la historia de Vicky. Con el corazón roto, grabó en 1980 un álbum en México y un par de años más tarde editó un disco recopilatorio que incluye 2 temas inéditos. Titulado Álbum de Oro, es una edición de lujo con todas las letras de las canciones. Hasta entrados los años 90 estuvo sacando discos y en el 2000 volvió a grabar sus principales canciones para un sello multinacional. Autoeditó sus memorias en 2011 y murió en 2017. Y no me sorprendió que los obituarios de los medios de comunicación cayeran en lugares comunes sobre la balada romántica sin hacerle suficiente justicia a su legado en el rock colombiano. Y hasta este océano almibarado me trajo el río de las primeras décadas del rock colombiano.
Pues a finales de los años 70, como bien lo documentan todas las investigaciones, la primera oleada de nuestro rock perdió su ímpetu. La música hecha por jóvenes volvería a tomar aliento a finales de los años 80, y en esa ocasión, como en la década del 60, la industria discográfica volvería a sacar partido de ese despertar con una etiqueta que aún hoy se sigue usando: rock en español. Aunque en ese momento lo hicieron más amistoso usando el eslogan rock en tu idioma. Para sorpresa de nadie, la mayoría de agrupaciones extranjeras promovidas por las disqueras estaban integradas por hombres, y entre las bandas locales apenas sobresalían las mujeres. A tu orgullo de ciudad le aguantaba, pero se acabó. Aunque te vayas lejos, aunque no te vuelva a encontrar, aunque te lleves todo. En los créditos del álbum de debut de Pasaporte, la banda bogotana, además de los nombres completos de los hombres del grupo, se leen los de Elsa y Lila, así, huérfanas de apellidos. Hacen referencia a la cantante Elsa Riveros y a la corista y tecladista Lila Jaramillo. Y de ese mismo grupo de amistades musicales surgió la agrupación Zona Postal, en donde se destacó brevemente la cantante Jackie Rosso, a quien no se recuerda especialmente. Por el lado del pop electrónico de Medellín aparecieron las cantantes Natalia Henker y Gisela Civic, del trío medellinense Clímax. Y aunque ya estamos hablando de los supuestamente más documentados años 90 de nuestro rock, tampoco he visto sus nombres en las historias que abarcan esos años. Y por el lado de las aguas de la canción de autor, sobresalía la voz de la gran Lucía Pulido. Y pare de contar. 20 años después de la constelación de Sembradoras de Estrellas, las mujeres en el rock nacional eran unas pocas, pero no porque fueran las primeras, sino porque por alguna razón es como si las mujeres hubieran tenido que empezar otra vez desde cero. Es noche y contemplo las estrellas, así pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Tengo un huerto en donde el viento siempre deja el alimento, donde crecerían felices lechugas y estrellas. Los documentos sobre la segunda ola impetuosa de nuestro rock toman a Elsa Riveros como la pionera, y la mención a las mujeres que la precedieron está completamente alejada del raudal de grabaciones que he presentado en esta serie. Claro está que yo reivindico el aporte de la enorme Tania Moreno, que trasciende el rock y alcanza otras expresiones de la contracultura de aquellos años. Y también admiro el legado de Betty Vargas, integrante de Génesis, y me maravillé con el descubrimiento del trío Sabesta, revelado en un documental en 2018 por las investigadoras Astrid Ávila y Gabriela Supelano. Sin embargo, no llama la atención que a quienes los expertos aceptan etiquetar como pioneras del rock colombiano sean solo aquellas mujeres que en los años 70 integraron alguna agrupación liderada por hombres, o aquellas que, a pesar de no haber grabado ningún disco, tuvieron fugazmente una banda del estilo de las bandas de chicos. ¿Por qué no considerar siquiera algunas de las casi 40 artistas responsables de las casi 70 grabaciones editadas entre 1965 y 1980 que he presentado en esta serie? Creo que puedo adivinar la respuesta de algunos eruditos. Dirán que eso no es rock. Y que la mayoría de las sembradoras de estrellas son baladistas. Esa cosa al parecer tan obscena. Pero entonces tendríamos que excluir del rock colombiano a Desvanecer, de Elsa Riveros con Poligamia, o Maligno y Rompecabezas de Aterciopelados, porque son baladas pop. Si pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Pero si los historiadores de nuestro rock han desdeñado a las mujeres que grabaron discos de música juvenil en los 60 y 70, por fortuna no puede decirse lo mismo de la banda definitiva del rock colombiano. Cuando emprendí esta investigación, vino a mí un recuerdo muy lejano que me devolvió a mediados de los 90, una época en la que seguía con avidez todas las novedades del rock nacional.
Era 1996 y leí en una revista Shock una entrevista a Aterciopelados, en la que Héctor Buitrago decía que su nuevo álbum, que para entonces sería nada más y nada menos que La Pipa de la Paz, incluiría una versión de una canción llamada Pobre Gorrión. Y aunque no conservo el ejemplar de la revista, pude confirmar ese contenido remoto de mi memoria gracias al archivo digital del periódico El Tiempo, pues encontré una noticia de la época en la que se afirmaba lo mismo. Y por supuesto no pude dejar de conectar ese dato con el hecho de que en 2010 Andrea Echeverry grabara en su segundo disco en solitario una versión de Mis 32 dientes, de Elia y Elizabeth. Así fue como la estela de luz de las Sembradoras de Estrellas terminó llevándome a intercambiar mensajes con el epítome de nuestro rock. En mi casa había discos, no sé, de las hermanitas Singer, Ana y Jaime o cosas así. Pero pues Mis 32 dientes fue un hit cuando yo era niña. Un hit radial, y también estaba como en un disco de esos que llegaban a la casa de uno como en diciembre, y yo me la aprendí con mi hermana. Nosotras teníamos un dúo, creo que Márgara y Margot nos llamábamos, pero era jugando en la casa, era como con una grabadora y unos micrófonos que había ahí en la casa, y grabábamos cosas, las dos ahí a capela, jugando, y hacíamos Mis 32 dientes. Y a Vicky también la recuerdo, y el plan de hacer Gorrión, claro, súper. Pues la canción que más recuerdo fue Pobre Gorrión, porque cuando estábamos calentando en los camerinos con Aterciopelados ya en las épocas de las giras en el año 97, 98, incluso antes, pues yo recordé esta canción que me gustaba mucho, Pobre Gorrión, e incluso la propuse para que la tocáramos, la montáramos, la grabáramos, le dije a Andrea, la estuvimos incluso escuchando bastante en esa época, pues tratando de encontrarle más significados a la letra, ¿no? Ese doble significado ahí de la ave, del gorrión, de los nidos. Bueno, entonces finalmente pues no prosperó, y estuvimos a punto de tocarla, y pues ya con la idea de hacer una versión nuestra. Qué lástima que ese Pobre Gorrión no la pudimos hacer. Ojalá en un futuro podamos sacar una versión de esa canción, que es una maravilla de canción. En todo caso, Vicky me parece de esas voces que tenían una rebeldía, tenían un espíritu rockero. Creo que eso era lo que me atraía, ¿no? Siento que Vicky es una de las voces que tenemos que recordar siempre dentro de la música colombiana, dentro de lo que se podría llamar la balada rock colombiana. Tengo un huerto en donde el viento siempre deja el alimento. Varias de las protagonistas de esta serie cosecharon sus estrellas en el huerto cancionero de la banda que representa la quinta esencia del rock colombiano. Yo me pregunto, ¿por qué no se han cosechado esas estrellas también en su historia documentada? Si cada vez que hablamos del pasado lo modificamos, espero que las 6 horas que pasé hablando de las artistas de las primeras décadas de la música juvenil colombiana modifiquen la postal exclusivamente masculina que ha circulado durante los últimos 30 años. Y que la nueva postal de nuestro rock que se pinte con las Sembradoras de Estrellas sea a su vez modificada por otras investigaciones que por amor a nuestra música popular cuestionen sus relatos. Y ojalá nos cuenten las historias de Simón Balmer, Johanna Marín, Iseult Cortés, Jimena Ángel, Maite Montero y tantísimas otras que sembraron estrellas en los años 90. Yo, por lo pronto, tengo por delante muchas tardes de buscar algunos discos compactos olvidados en las calles de mi querido y cada vez más abandonado centro de Bogotá. Mi nombre es Leonora Parra Moreno y esto fue Sembradoras de Estrellas. Si pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Sembradoras de Estrellas es un podcast original derivado del libro Una idea descabellada y fue proyecto ganador en 2024 de la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Dirección, producción y guión, Ana María Amaya. Investigación, Café y Simpatía, Humberto Pérez y Luis Daniel Vega.
Grabación, montaje y diseño sonoro, Andrés Santiago Lozano. Arte y concepto gráfico, Andrés Wolf. Leonora Parra Moreno es un personaje de ficción interpretado por Ana María Amaya. La voz de Claudia de Colombia fue interpretada por Cabito Mendoza. Este episodio contó con los testimonios de Ángela Talero, Consuelo Talero, María Eugenia Murgas Jimena, Yolanda Pérez, María del Socorro Vallejo, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Los testimonios de Claudia de Colombia y Vicky son cortesía de Pilar Hong y su programa de entrevistas Generación R. Agradecimientos a César Hernández, Camilo Velázquez y Estefanía Villa. Agradecimientos especiales a Pilar Hong, a Oscar Bermúdez y a Nilorena Buitrago de la DACNI por el apoyo para la creación y divulgación de esta serie de podcast. A Denis Murcia de Codiscos y Camila Echeverry de Discos Fuentes por la gestión de licencias. Y a Jaime Andrés Monsalvi y Laura Murillo por la alianza mediática con Radio Nacional de Colombia. Canciones en orden de aparición. Llévame siempre, Emilce, La Otra Forma, Disco Sorbe. No lastimes más, Rocío Dúrcal. Canta a Juan Gabriel, Volumen 2, Ariola. Vestido de cristal, Kraken, Kraken 2, Codiscos. Piel sobre piel, Emilce, La Otra Forma, Disco Sorbe. Todo lo dejo por tu amor, Claudia de Colombia, Cuando estemos juntos, CBS. Si pudiera sembrar estrellas, Vicky, Disco Sorbe. Llega el verano y Esta Rosa Roja, Ángela y Consuelo. Esta Rosa Roja, Sonolux. Tú serás mi baby y Divorcio, Jimena, Tuya de la cabeza a los pies, CBS. La vida en rosa, Jimena, CBS. Un mundo para los dos, Claudia de Colombia. Claudia, CBS. Si supieras amor mío, Yolanda, Con más amor, Codiscos. Me gustas mucho, Yolanda, me gustas mucho, Daro Internacional. Cáliz y Despierta, María del Socorro, Discos TH. Pobre Gorrión, María del Socorro, A mi manera, María del Socorro. Pobre Gorrión, Vicky, Mi ofrenda, Discos Orbe. Déjame, Claudio Zuna, Enamorados como tú, Discos Philips. Se acabó, Clemencia Torres, Me enamoré de ti, Discos Philips. Es la vida, Marta Isabel, Es la vida, Discos Orbe. Jardín de Rosas, María Antonia, Jardín de Rosas CBS. Quiero pintar las paredes con tu nombre, María Eugenia. Te regalo mis ojos, Sonolux. Mátame suavemente, Mariluz, Es el amor, Codiscos. Quiero abrazarte tanto, Carmen Saduque, Soy tan feliz, Codiscos. ¿Dónde estás? Día y noche, Padre nuestro, Codiscos. Te buscaré, Ana Victoria, Montserrat Intufón. No sé qué pasará, Clemencia Echeverry, Estamos solas guitarra, Codiscos. Con mis jeans, Rita Robert. Con mis jeans, Sonolux. Amigo caminante, Vicky, Mi ofrenda, Discos Orbe. Igor y Penélope, Pasaporte, UEA. No ha pasado nada, Zona Postal, No ha pasado nada, FM Discos y Cintas. Amores en Technicolor, Clímax, en Technicolor, Codiscos. Aunque te vayas, Iván y Lucía, Entre el sueño y la realidad, CBS Especial. Uso autorizado en el marco de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Artículo 31, Ley 23 de 1982. Sembradoras de estrellas, las primeras voces de la música juvenil en Colombia, es un documental sonoro hecho por seres humanos y fue ideado y escrito sin mediación alguna de inteligencias artificiales.